Hola chicos del octavo básico, soy la profesora Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana seguiremos ahondando en lo que es la producción musical, pero esta vez nos vamos a fijar en un recurso que es utilizado para archivar música. Dentro de la producción te he dicho que es muy importante el tema de editar, de grabar, masterizar, los medios de difusión, ¿verdad? Pero nunca hemos hablado de otro tipo de medios a través del cual podemos archivar música y, como dicen por ahí, hacerla durar para siempre. Así que hoy nos vamos a centrar en un concepto que a veces no se aplica mucho en música, pero lo vamos a intentar trabajar de una forma diferente. Vamos a hablar del portafolio, pero en especial de un portafolio musical, ¿sí? Quizás han escuchado la palabra portafolio, se suele ocupar mucho en la actualidad, pero nosotros lo tenemos que aplicar de una forma diferente. Música tiene muchas veces sus propias reglas, ¿bien? Entonces, para que podamos aplicar este concepto, lo tenemos que ver desde el punto de vista musical. O sea, usted céntrese al tiro en lo que es música. O sea, aquí no vamos a tener un portafolio tan tradicional. Lo vamos a tener un poquito más cambiado, pero igualmente va a cumplir su función de portafolio. ¿Bien? Concepto de portafolio. Primer aspecto. Recurso a través del cual se puede recolectar material de diversos contenidos. Por lo general, se suele usar una carpeta en donde uno va archivando diversos trabajos, actividades, ensayos, investigaciones, entre otros. Bien, su principal objetivo es recopilar y recolectar actividades, evidencia de lo que usted está haciendo o evidencia de algún contenido en específico de las actividades que estamos haciendo. Y ustedes se preguntarán, pero, profe, ¿cómo lo vamos a aplicar en música? Créanme que se puede. Hay otro tipo de formato, pero tenemos que entender su significado un poco más estricto antes, ¿bien? Entonces, repito, lo más importante del portafolio es que nos permite recolectar y recopilar material, ¿bien? Se puede aplicar en todas las áreas del aprendizaje, o sea, sin importar la asignatura, sea lenguaje, matemáticas, biología, música, etcétera, se puede aplicar este uso del portafolio. En toda forma de aprendizaje o en toda asignatura que debemos ir aprendiendo y dominando, podemos usar esto de recolectar material. ¿Por qué sirve tanto? El recolectar material hace que yo poco a poco vaya juntando diversa información en relación a un contenido. Entonces acá no tengo todo el contenido de una sola vez, o sea, entregado todo en una vez, sino que lo podemos ir parcelando. Entonces se va trabajando en un proceso. Bien, acá lo más importante es, cuando uno hace un portafolio, es el proceso que hay detrás de él, ya que ese proceso es el que va a permitirnos lograr un aprendizaje efectivo, ¿cierto? Dentro de él se archivan los aspectos más relevantes en relación a un contenido. Hay portafolios donde yo puedo insertar mucho tipo de información, pero una recomendación. Para no tener tanto desorden con la información, es mejor centrarse en un contenido específico, sobre todo en el caso de música, que el contenido cambia bastante a lo largo de un año, por ejemplo. Entonces, bajo eso dicho, es mejor centrarse en un contenido específico porque así usted va a poder retener mucho mejor la información. Ahora, como les venía diciendo, portafolio aplicado a la música, ¿cierto? Porque nosotros nos vamos a ocupar el portafolio clásico de una carpeta, ¿cierto? Donde vamos insertando actividades o contenido. En realidad lo podríamos hacer, pero en música se nos da la libertad de que este trabajo sea más interesante. Así que desde ahí yo les presento tres formatos de recopilación modo portafolio aplicado en música. El primer formato es el de libro de música. Bien, aquí está centrado el libro de música, principalmente a todos los aspectos técnicos y teóricos musicales, o sea, todo lo que es teoría musical. Eso va dentro de un libro de música, ¿sí? O sea,
la escritura musical, cómo ha ido evolucionando la música, las formas de escribir, transcripción. Esa clase de cosas van en un libro de música. Aspectos técnicos musicales. Bien, sobre todo lo que va ligado al lenguaje musical, ¿ya? Segundo formato, partituras. ¿A qué me refiero con partituras? Las partituras son estas hojas, ¿verdad? Llenas de pentagramas donde yo voy escribiendo música. Entonces yo podría hacer un portafolio en donde vaya recopilando diversos tipos de partituras. Entonces voy archivando música. Solo que en vez de tener la letra de una canción o tener un libro de teoría musical, tengo partituras. O sea, voy generando recopilación musical a través de las partituras. Y el tercer formato, este es un poco más popular, es el formato cancionero. Este formato se ocupa mucho para la gente que se dedica a hacer libros de karaoke, que es donde yo inserto las letras de diversas canciones, ¿sí? Aquí lo importante, más que la letra de la canción o el idioma, etcétera, es que este cancionero sea capaz de pasear por todos los estilos musicales. O sea, que el cancionero no sea solo canciones de reggaetón, por ejemplo, no sea solo rock, solo pop, sino que se genere una mezcla entre los diversos estilos musicales. Porque aunque uno piense que es muy simple recolectar letras de canciones, ellas nos pueden ayudar a ir diferenciando diversos estilos. Por eso es tan importante que ustedes escuchen mucha música. A veces cuesta, ¿sí? Hasta a mí me cuesta. Bien, uno siempre tiene sus estilos favoritos, ¿verdad? Que los anda escuchando constantemente, pero para que se nos abra la mente en este mundo musical, es necesario escuchar diversos tipos de música, aunque a lo mejor no sean nuestras preferidas. Y quizás, si a ti te gustaría conocer más la música desde ese aspecto, quizás este formato te podría funcionar bastante bien. Entonces, seguimos. Aquí tenemos un cuadro en donde yo resumí brevemente cómo funciona cada uno de estos formatos, ¿verdad? Que ya se los mencioné, pero aquí lo podemos detallar un poquito más. Libro de teoría musical. Recopilación de diversos elementos de la música, como por ejemplo, estilos musicales, artistas, instrumentos musicales, agrupaciones. Bien, todo eso se define como elementos técnicos musicales, o sea, todo lo técnico que yo necesito para hacer música. Todo eso está inserto en el formato de libros de teoría musical. Segundo formato, libros de partituras. Recolección de partituras de obras musicales que representen diferentes periodos de la música. ¿Sí? ¿Por qué es importante que sean diferentes periodos o momentos de la música? Gracias a eso yo puedo lograr variedad y puedo ver una real diferencia entre una partitura y otra. Si me dedico a recolectar partituras de un solo estilo, me voy a topar siempre con el mismo formato. Entonces, no tiene mucho sentido estar repitiendo un formato. La idea es tener una variedad para ir aprendiendo cada vez más lo que es las partituras y cómo funcionan. Y tercero, el formato cancionero, que viene a ser un libro de canciones, en donde se seleccionan canciones en formato vocal e instrumental de los diversos periodos musicales del siglo XX que representen diferentes estilos y formas musicales. Aquí me voy a detener un poco. Dice, formato vocal e instrumental. O sea, ese es un formato mixto, o sea, el que nosotros conocemos, donde está el cantante y la banda que lo acompaña, ¿cierto? Esto se debe cumplir sí o sí. ¿Por qué? Si yo tengo canciones solo instrumentales y no tienen letra, eso no me funciona por un cancionero. Bien, sí o sí debe tener letra. Segundo aspecto, dice, diversos periodos musicales del siglo XX. ¿Por qué del siglo XX? El siglo XIX y XVIII, la única música vocal que se hacía principalmente era la ópera. Entonces, en realidad, si vamos solo a hablar de ópera, no nos sirve mucho. O sea, sí nos funciona bien para conocimiento, pero no cumple el hecho de tener una variedad dentro de nuestro cancionero. Estaríamos otra vez repitiendo lo mismo una y otra. Bien, entonces para eso nos tenemos que focalizar en el siglo XX, porque acá es donde la música vocal, o sea, que tiene letra, cobra importancia. Y a través de esa letra vamos manipulando los diversos estilos musicales, ¿cierto? Porque cada estilo tiene su forma, sus letras, su forma de cantarse, sus sonidos, ¿verdad?
Entonces eso se ve propiamente tal en el siglo XX. Por eso ahí yo especifiqué que sí o sí debe ser del siglo XX. ¿Bien? Y ahora que ya a rasgos generales tenemos un poco más claro esto del portafolio, creo que se pudieron dar cuenta de que los formatos que se ocupan en música para hacer portafolio son bastante diversos, bien distintos el uno del otro, pero cumplen con el objetivo que es aumentar nuestro conocimiento musical. Bien, ya sea desde un libro de teoría musical, un libro de partituras o algo quizás un poco más sencillo como lo es un cancionero. Así que para empezar este trabajo, primero voy a aclarar algo. Este trabajo de portafolio musical es un trabajo que requiere un proceso mayor. O sea, vamos a ir un paso a la vez. Clase a clase, de a poquito vamos a ir avanzando en esto. ¿Bien? Entonces la primera actividad para poder avanzar es, selecciona uno de los 3 formatos presentados. No puedo ocupar los 3, porque eso es demasiado, ¿sí? Elijan entre el libro de música, libro de partituras y el cancionero. Elijan solo uno. Bien, no podemos, insisto, no podemos elegir los 3 porque eso sería mucho trabajo. Si estuviéramos en el colegio podríamos trabajarlo, pero como estamos a distancia, elijan solo uno. Luego, una vez seleccionado el formato, crea una portada para el libro a trabajar. O sea teoría musical, partituras o canciones, me interesa que seas capaz de crear una portada para este libro que vamos a trabajar. La portada me da una información general sobre lo que voy a hacer. Bien, por ejemplo, si usted eligió libro de teoría musical, su portada podría ser volumen 1 del libro de teoría musical y le pone su nombre, porque usted va a ser el autor, ¿verdad? Ahí tienen unos tips de cómo podrían hacer una portada. Y usted se pregunta, pero profe, ¿por qué una portada? La portada es lo primero que entra por la vista, ¿cierto? Cuando uno está haciendo un trabajo de este estilo. Entonces, a través de la portada, con palabras muy breves, uno tiene que ser capaz de hacerle entender a la gente lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que usted seleccione muy bien cuál de los 3 formatos va a ocupar, porque con esa selección ya va a saber cómo podría crear su portada. ¿Bien? Y una vez que tengan lista esa portada, le van a sacar una foto y me la van a mandar al correo del curso o al WhatsApp institucional del colegio. Es muy importante que me manden la foto, ya que esa es la única forma en que yo tengo de saber si están comprendiendo el contenido y además si es que están haciendo las actividades y trabajando en casa. Bien, tal como les dije, este trabajo del portafolio es un poquito más extenso, es un proceso. Vamos a ir paso a paso. Cada clase le vamos a ir agregando más cositas a nuestro portafolio. Es importante que en casa te puedas organizar para todas las semanas, ojalá ir avanzando un poquito en este trabajo para que logremos un producto final que en verdad sea algo distinto, un trabajo musical diferente, quizás un poquito más teórico, ¿cierto? Pero que aún así cumple el rol de que sigamos expandiendo nuestro universo de conocimiento musical. Así que te deseo mucha suerte con esta actividad, espero que te diviertas creando una portada, ahí vas a tener que usar harto la imaginación, ¿verdad? Y con todo eso dicho, vamos a ver qué tal nos resulta esto de nuestro portafolio musical y nos estamos viendo en la próxima clase. ¡Chao!